Antes que nada, gracias por la invitación. Yo quería básicamente referirme a ese 75% de víctimas quechohablantes del que ha hablado Salomón. Porque creo que en esta invitación se nos dijo cómo podemos hablar desde las universidades, ¿no? Yo francamente creo que en una formación académica, universitaria, personal, si no está, digamos, trabajada, instalada en esa formación académica, nuestra visión del Perú y una visión de los peruanos plural, amplia, respetuosa, yo creo que simplemente este país no va a cambiar. Y algo más, las atrocidades que hemos vivido pueden repetirse, ¿no? Yo por eso creo que tenemos que partir de, quiero ser muy puntual, que tenemos que partir de un hecho clave, es que somos un país diverso, cultural y socialmente. Que si nos metemos a una comunidad campesina donde hablan quechua, no sé si ustedes lo han hecho, si han estado en una asamblea comunera quechua, bueno, ustedes sienten que están en otro país, que probablemente están muy cerca, mucho más cerca para hablar culturalmente con un francés, con un norteamericano o con alguien de la región que con ellos, porque hay una diferencia cultural muy grande. Entonces, no reconocer esas diferencias culturales me parece, la verdad, dramático y me parece un grave error. Creo además que en el Perú hay una herencia colonial. La estructura estamental en el país está absolutamente viva. Miren ustedes nada más, en nuestras casas, en las casas de la clase media y clase media alta, el cuarto de las empleadas. ¿Cómo es la estructura, la arquitectura? Miren solamente las arquitecturas de los nuevos departamentos. Este es el cuarto principal, el cuarto para los chicos, y miren ustedes cuál es el cuarto para la empleada. ¿Dónde está ubicado? ¿Qué tamaño tiene? La arquitectura misma refleja una estructura estamental. ¿Cuántos de las empleadas que trabajan en las casas de ustedes almuerzan en las mesas con ustedes? ¿Cuántas? ¿Cuántos comen? Julio Ramón Ribeiro decía algo clave. Cuando uno come, uno frente a otro, es cuando uno siente más claramente las diferencias ideológicas que uno puede tener. Si uno acepta comer frente a otro que es distinto a uno. Ribeiro lo decía eso de manera brillante en uno de sus cuentos y con gran lucidez. Y me parece fundamental. Y uno puede ir a otros países donde tú puedes encontrar una familia de derecha, pero tienen en la mesa a la empleada que trabaja en su casa. Porque la sienten que tienen los mismos derechos. Pueden trapear, pueden limpiar, pueden ilustrar, pero esa persona tiene los mismos derechos. Hay casos en el Perú en los que se le da hasta comida distinta. Por Dios, si seguimos con esa estructura en la cabeza, si no la cambiamos, si como profesionales universitarios no modificamos esa forma de pensar, vamos pues a repetir, podemos ser brillantes abogados, economistas, etcétera, pero tenemos una estructura de pensamiento arcaica. Es así una estructura de pensamiento arcaica. Es así una verdadera estructura de pensamiento colonial. Porque creo que estamos ante pueblos, como son los pueblos serranos, amazónicos, como son los pueblos quechohablantes, que contra lo que pensamos no son pueblos pasivos, son pueblos que se movilizan. ¿Ustedes se imaginan solo lo que ha significado para el Perú en los últimos 80 años los procesos migratorios? Yo un día me encontré con una chica que venía, yo tomé el avión en Madrid, ella venía de Frankfurt, de Alemania. Y me contó, nos fuimos conversando y me contó que ella había ido con una familia alemana a vivir, trabajando con la familia a Alemania, y que venía de Puno.
Y yo le pregunté, se me ocurrió preguntarle, ¿qué fue más duro para ti? ¿Venir de Puno y habituarte a vivir en Lima? ¿O ir de Lima a vivir a Frankfurt? Venir de Puno y a vivir en Lima. Eso fue muchísimo más traumático. Entonces, ese fue, por ejemplo, un dato, una fuerza de la realidad tremenda. Y creo además que no tenemos esta idea de pasivos, ¿no? Arguedas tiene un poema espectacular, que yo les recomiendo que lo lean, que se llama Llamado a algunos doctores. Y en sus primeros versos, Arguedas dice, es un poema, no es un texto de prosa. Dicen que ya no sabemos nada, que somos el atraso, que nos han de cambiar la cabeza por otra mejor. Así inicia Arguedas un poema escrito en la década del 60. Y además está dirigido, llamado a algunos doctores. O sea, llamado a nosotros, ¿ya? Para ser bien claro. No tenemos por qué ser doctores. Llamados a algunos que dicen saber más que ellos. Eso es lo que quiere decir Arguedas. Y si hay alguien que tenía sensibilidad y conocimiento de eso, y esta es una mirada absolutamente distinta, por ejemplo, a esta idea de que en el poema que es espectacular, a esta idea de que los indios son tristes, melancólicos, yo no sé, porque esa visión además que está en el perro hortelano, ¿no? Entonces yo no sé qué diríamos de los mexicanos, ¿no? Que cantan boleros, ¿no? Que son todos unos tristes, ¿no? O sea, que andan sufriendo. O de los japoneses, como cantan sus canciones. O sea, es una concepción tan prejuiciosa de la forma como uno festeja la alegría. Vean esta película de Corcuera, la que está ahora en cartelera. Sigo siendo. Además es una frase de Arguedas, ¿no? Sigo siendo, ¿no? Y miren lo que significa como producción cultural, como producción artística. En el mundo amazónico, con esa señora que canta bellísimo en ese lago, no sé para lo que lo han visto, ¿no? Para los ayacuchanos que tocan guitarra, que tocan la música ayacuchana en particular, que sería un homenaje, ¿no? Para Máximo Damián, que era el guitarrista además de Arguedas, el violinista de Arguedas, que Arguedas tenía más contacto con él. Entonces, estamos hablando de una producción artística tremenda. O sea, tenemos que respetar a esos pueblos, pues no los terminamos respetando. La producción artística que hacen es artesanal, no es arte. Lo que es un error. Hay producción artesanal, pero hay producción artística también. O sea, no sé, aprecien ustedes la producción de los moches. O sea, si ustedes van a Trujillo y ven las ruinas, lo que se llama ahora la Huaca de la Luna y la Huaca del Sol, van a ver ustedes la belleza y la capacidad, la creación que tenían estos pueblos y que siguen teniendo. Vean sus ropas. Parece que primero tiene que ser reconocido por no sé, por Versace, por Armani, entonces recién te pones un chullo, ¿no? Entonces recién las líneas, los colores, la combinación de colores, la vivacidad de los colores, de los diseños, recién son reparados. Y creo que ahí hay un gran tema que es el cambio que tenemos que tener de nuestra percepción de nosotros mismos. Y creo que es fundamental, porque ya ves, tenemos este desprecio, ¿no? Incluso que alguna gente tiene, que esta idea de que no les interesa la modernidad, pero ese es un error pleno. Sí les interesa la modernidad. Han peleado durante décadas porque les pongan escuelas. Son ellos los que han peleado para que les pongan escuelas, para que les pongan profesores, para que hagan carreteras, para que hagan postas, para que el Estado esté presente. O sea, ¿acaso no han peleado? Si hay una modernidad, participan de una modernidad desde su experiencia andina, por supuesto que sí participan, desde su experiencia quechohablante, o aymaras,
huayánicas, por supuesto. Y también esta idea de que adoran a los apus, adoran a los ríos, son atrasados, pues. Con esa misma idea podrían vernos a los que adoramos santos, ¿no? Y por eso cuando vino Juan Pablo al Perú, Juan Pablo dijo, el Papa dijo, todas esas formas de adoración son parte de las formas de adoración que también el catolicismo y el cristianismo aceptan. O sea que no son formas de adoración prehistóricas, premodernas, no, son formas en las cuales la gente siente y vive su forma de vincularse, de relacionarse con el mundo externo. Yo creo sin duda también que no podemos ir nosotros permanentemente con la idea de que tenemos nuestra verdad. Porque hay diferentes concepciones del desarrollo y del progreso. Ese es otro gran problema que tenemos, es la imposición de nuestra verdad. Eso está pasando en los conflictos sociales. Hasta ahora. Porque vamos con nuestra visión de la verdad. ¿No es cierto? Esto es lo que te conviene. Oye, pero déjame pensar que quizás eso no me conviene o no quiero, pues. ¿No es cierto? Y tenemos que respetar, tenemos que discutir. O sea, yo creo que el informe de la comisión nos abre esa discusión. Y la experiencia que vivimos durante esos 20 años, cuando Salomón recuerda que el 75% de las víctimas fueron quecholantes. Oigan, perdonen, hay que poner un foco, ¿no?, sobre eso, ¿cierto? Y una luz, sobre un reflector bien intenso sobre esa situación, ¿no? Y en las universidades no me cabe ninguna duda. El pensamiento tiene que ser crítico, y tenemos que tener pensamiento crítico, y tenemos que desarrollar pensamiento crítico, porque también tenemos que evitar, por supuesto, el dogmatismo, el sectarismo, ¿no es cierto?, que es pernicioso, que es gravísimo, que trae consecuencias terribles, ¿no?, como los trajo, sin duda. Sendero fue una expresión, y es una expresión muy clara de eso, ¿no? Pero hay diferentes formas de sectarismo, y tenemos que tener un pensamiento crítico, un pensamiento que tengamos la valentía de poner en debate lo que pensamos y de discutirlo. Y creo también, para terminar, 2 o 3 cosas. No tenemos que tener en la cabeza la idea tampoco de que los pueblos serranos, quechohablantes, amazónicos, son buenos o son malos. Entre ellos, como en todos los seres humanos, hay personas mala onda y buena onda. ¿De acuerdo? Así de concreto. No es que tampoco tengamos que idealizarlos. No es que tampoco tengamos que tener una visión paternalista en la que pensamos, sí, son buenos. No, hay de todo. Como entre nosotros hay de todo. Y hay que también tener claridad que nosotros mismos somos, ¿cómo decirlo? El mundo peruano está mucho más penetrado uno a otro. O sea, nosotros tenemos, si ellos tienen una presencia y un contagio, por decirlo de alguna manera, de una modernidad criolla, por darle un nombre, nosotros también tenemos un contacto muy fuerte con una modernidad andina y con un contacto de la cultura andina serrana. Incluso hasta los sectores con mayor dinero, hasta los sectores que tienen una nana, ¿de acuerdo? Y que el niño que tiene meses es educado, querido, abrazado por una nana, que muchas veces tiene un origen serrano, ¿de acuerdo? Está recibiendo un contacto y un afecto que viene de otras culturas, Y por eso nosotros mismos en nuestro subconsciente, incluso los que somos limeños y venimos de clase media y de clase media, o que pueden venir de clase media alta, tenemos ese contacto y tenemos que reparar en él. No tenemos que tener la idea de que somos estancos. En nosotros la porosidad es amplísima para poder entenderla, calibrarla, sentirla. Por eso yo personalmente, yo me puedo emocionar con algunos huaynos. Me puedo emocionar
Me puedo emocionar escuchando a Jaime Guardia tocando charango. O me puedo emocionar escuchando a Máximo Damián. O me puedo emocionar cuando escucho a Arguedas cantar huaynos. No proviniendo yo de esa cultura, pero es que es esa sensibilidad que al revés uno puede sentir también, ¿no? O como cuando decía brillantemente el padre de los Bayumbrosio, conocen al papá de los Bayumbrosio en Chincha, decía, miren, nosotros, y en esta película justamente Corcuera lo recoge bien, pues decía el papá de los Bayumbrosio, que es del Carmen, ¿no? Decía, nosotros aprendimos a tocar cuerdas, guitarras, de los campesinos serranos que venían a apañar el algodón. Porque nosotros básicamente lo que nos tocábamos era con percusión. O sea que la música afro, que nosotros decimos que es afro, que de hecho es afro, el ritmo, tiene ya una fusión clarísima con la música serrana. De la gente que venía de Huancavelica y que bajaba allá a Chincha, de la gente que venía de Ancash, que bajaba a Chincha, de la que venía de Ayacucho y también venía a hacer trabajo en Chincha. Y por eso en esta película, que es muy bella, están los Bayumbrosio zapateando en coro, caminando hacia el cementerio a visitar al papá, y al centro está Máximo Damián tocando música ayacuchana. Y ellos zapatean en el zapateo clásico afroperuano. Entonces hay una combinación y una mezcla que tenemos que tomar conciencia de ella. Eso es lo que creo yo. Y esto es ir contra la corriente, y me parece francamente, y quiero concluir, que si de algo, una de las tantas, digamos, reflexiones o enseñanzas que nos trae el informe de la Comisión de la Verdad, con todas las deficiencias que tanto Ronald como creo que el propio Salomón, por supuesto, reconoce, que es inevitable que existan, pero sobre todo la experiencia que tuvimos, ¿no? Y la experiencia no solamente que tuvimos en esos momentos de guerra, la experiencia que tenemos permanentemente, es la que tenemos que superar, es la que tenemos que aprender a escucharnos más. No solamente a tolerarnos, a escucharnos más. Creo que eso es algo, y a reconocer en el otro un ser distinto, pero que tiene iguales derechos, tiene iguales o sensibilidades similares o parecidas a las que puedo tener yo, ¿no? Y quiero terminar y recomendarle que busquen este poema de Arguedas llamado Los Doctores, repito, o sea, a los que se sienten doctores, a ustedes que saben tanto, le dice finalmente Arguedas, con el tono serrano, pero cuando ustedes comienzan a entender un poco el tono serrano y el sentido del humor que tienen los serranos, ¿no? Y cuando se burlan, así como tú te burlas de ellos, se burlan también de ti, ¿no es cierto? Con la misma cachita que pueden tener, ¿no? Entonces, cuando comienzas a entenderlos y te dice eso, llamado a los doctores, a los doctores con mayúscula, ¿no? Y dice, no huyas de mí, doctor, acércate, mírame bien, reconóceme, ¿hasta cuándo he de esperarte? Le está diciendo a Arguedas, ¿hasta cuándo he de esperarte? Mírame, reconóceme, ¿no es cierto? Y más abajo dice, y al final dice, no, hermanito mío, no ayudes a afilar esta máquina contra mí, acércate, deja que te conozca, mira detenidamente mi rostro, mis venas, el viento que va de mi tierra a la tuya es el mismo, el viento que va de mi tierra a la tuya es el mismo viento respiramos, la tierra en que tus máquinas, tus libros y tus flores cuentas, bajo de la mía, mejorada, amansada. Después dice, no tememos a la muerte, durante siglos hemos ahogado a la muerte con nuestra sangre, la hemos hecho danzar en caminos conocidos y no conocidos. No sabemos bien qué va a suceder,
¿Qué ha de suceder? Que camine la muerte hacia nosotros, que vengan esos hombres a quienes no conocemos. Los esperamos en guardia. Somos hijos del Padre de todos los ríos, del Padre de todas las montañas. Es que ya no vale nada el mundo, hermanito doctor. Y termina. No contestes que no vale. Más grande que mi fuerza en miles de años aprendida, que los músculos de mi cuello en miles de meses, en miles de años fortalecidos, es la vida, la eterna vida mía, el mundo que no descansa, que crea sin fatiga, que pare y forma con el tiempo, sin fin y sin precipicio.